Se muestra aquí el tema de la delimitación de las variables expuesta a estas, desde la perspectiva etimológica, conceptual y operacional. Este tema es de relevancia tal, que el lector del trabajo debe tener en claro de lo que se trata. Esta certeza se la da la delimitación de las variables involucradas desde las perspectivas amplias hasta las concretas. La estrategia de delimitación de las variables da una mayor precisión y circunscribe, de manera precisa, los trabajos de observación de los fenómenos. Delimitar se refiere a poner límites, los cuales son de manera provisional, que como se verá a continuación, estos no son fijos y mucho menos finales o definitorios. La delimitación etimológica. A este tipo de delimitación se le suele llamar delimitación real, ya que se hace hincapié en la precisión del término. Esta manera de precisar los vocablos, trata de exponer el origen de los términos y de este modo conocer el origen de las palabras de acuerdo con sus radicales. En pocas palabras, etimología trata del significado auténtico de las palabras. Esta delimitación acerca al término de una manera general y particular, entendiendo con esto que las delimitaciones son más amplias que solo a lo que las raíces grecolatinas u otras refieren. En este sentido, lo etimológico refiere al estudio del significado de las palabras mediante el conocimiento de su origen, estructura y modificación a lo largo del tiempo. Los significados tienen orígenes en el uso que le da la gente en sus intercambios y relaciones. De este modo, no es posible hablar de expresiones no válidas en el lenguaje, ya que éstas cambian con el tiempo y en las regiones. Al exponer las raíces propias de la palabra etimología, se observa el radical griego etaimos, que refiere a verdadero, lo que indica por lo menos dos vertientes diferentes acerca del origen de las palabras, las historias de los usuarios sobre el uso que se le han dado en el tiempo y las referencias científicas que describen los orígenes de las palabras, mediante indagaciones y estudio de las referencias antiguas y la relación con otras lenguas. En este sentido, el de las referencias científicas, son muy importantes los usos populares ya que son los responsables de que las palabras cambien de escritura, pronunciación y significado. La delimitación conceptual. Este tipo de delimitación refiere a la encontrada en diccionarios, libros, artículos u otra fuente preparada para ello. Describen las palabras y sus características, refiriéndose a la parte formal de los conceptos, precisando los significados. Esta delimitación implica el carácter formal de las palabras, contribuyendo con esto a una mayor precisión en la observación de los fenómenos de origen psicológico. En cuanto a la delimitación operacional de variables, es un conjunto de actividades que se realiza después de un análisis teórico, conceptual y práctico. Permite elegir el medio para observar un fenómeno, prueba o conjunto de pruebas, entrevista o observación directa. Con este ejercicio se dimensionan los atributos o factores implicados en la observación del fenómeno, tales como las variables signalíticas, la escala y los datos. Estos, los atributos, tendrían que ser pertinentes al medio utilizado para la observación. Los datos pueden ser números, palabras, órdenes, imágenes, vídeos, audios, etc. Observado esto en las unidades de observación pertinentes, sean estas unidades individuos, procesos o sistemas. Esta dimensionalidad está fundamentada en la evidencia del fenómeno, antecedentes, y en las hipótesis o supuestos nuevos del observador. La delimitación operacional también incluye la consideración de las unidades de observación y sus características, propiedades y atributos. Esto es, ¿cómo son ellos? La operacionalización de las variables considera la jerarquía conceptual constatada del fenómeno. Esto es que, disgrega el objeto observado, de lo más complejo a lo más simple de acuerdo con la evidencia. La medición de los atributos va en relación, alineada, con las unidades de observación, el objetivo del trabajo, el diseño y el procesamiento. Todo esto expuesto en el apartado del método, para cumplir con el objetivo del trabajo. Para la medición, las estrategias son diversas, pero siempre acordes al método,
así como por la dificultad de acceder al fenómeno en el caso de las investigaciones, a la unidad de observación en el caso de estudios y al criterio externo en casos de evaluación. La operacionalización de las variables se integra con la exposición de la jerarquía del fenómeno, hasta llegar a la escala y el dato observado a través de una reacción, respuesta, etc. Operacionalizar las variables, en el sentido más amplio, es describir el diseño de la validación del instrumento, exponer el esquema y el orden con el cual el observador va a medir el rasgo, conforme al análisis de los antecedentes, las unidades de observación, el tiempo y el espacio de lo observado. Este es un ejemplo base de una delimitación operacional. Se muestra el orden básico de las variables en el ejercicio de la validación de una prueba que mide un rasgo psicológico humano. Se contempla como fenómeno más amplio el rasgo, la disgregación en que se divide teóricamente y sus componentes, los cuales son medidos por sus atributos, transformados en reactivos con su escala. Este es un ejemplo real simplificado y adecuado al tema de la operacionalización de las variables de un rasgo en una validación. Este rasgo está conformado por dos componentes, pueden ser más, solo se muestran dos a manera de ejemplo. Estos componentes se desprenden del análisis de los antecedentes y se incluyen por estar soportados por la teoría según los autores. No queda excluida la aportación particular del creador de la prueba, agregando componentes o reactivos propios desprendidos de su experiencia a manera de hipótesis. Cada componente está integrado por los atributos que se van a medir en los sujetos de observación con la escala propuesta. En este ejemplo, el rasgo, el fenómeno a medir, son las habilidades sociales y emocionales de los adolescentes del estado de Coahuila. Este rasgo está compuesto por el desempeño de tareas, o sea la conciencia y la regulación emocional también llamada estabilidad emocional. El desempeño de tareas se mide mediante algunos reactivos, como por ejemplo, a veces me comporto de forma irresponsable, sigo trabajando en una tarea hasta que se termina, me aseguro de terminar las tareas, etc. El componente denominado regulación emocional, tiene los reactivos, no me enojo fácilmente, estoy relajado y manejo bien el estrés, me pongo nervioso con facilidad, entre otros. Todos los reactivos se exponen al usuario con una escala Likert de 5 intervalos, los cuales son, muy en desacuerdo, equivalente a el número 0, en desacuerdo, equivalente a un 1, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2, de acuerdo a un 3 y totalmente de acuerdo a un 4. En caso de reactivos inversos, se transforma la escala a su valor numérico opuesta. Esto es que, si el usuario contesta muy en desacuerdo equivalente a 0, se transforma en un 4, totalmente de acuerdo para estar en orden con la naturaleza del componente o el rasgo. A continuación se expone una narrativa, a modo de ejemplificar la descripción de la operacionalización del ejercicio de validación en este trabajo. Dice así el ejemplo. Esta es la organización operativa de este trabajo, en la cual se expone la manera de cumplir con el objetivo, el cual es validar un instrumento que mide las habilidades socioemocionales de los adolescentes en el estado de Coahuila. Se estructura con dos componentes, los cuales son, la conciencia de sí mismo, también entendida como el desempeño de tareas, el cual está conformado por 25 reactivos con una escala tipo Likert de 5 intervalos. Del mismo modo, el segundo componente, el de la regulación emocional o estabilidad emocional, consta también de 25 ítems que lo miden con la misma escala, tanto numérica como verbal. Este rasgo y sus componentes, se integran como variables complejas que se conforman por la sumatoria de los datos de respuesta a cada uno de los reactivos correspondientes, considerando la inversión de escala en el caso de reactivos negativos.